Hola, Carlo. No nos podemos parar. Amar a todos. Quebrantarnos el corazón para que salga el amor verdadero, el que nace del dolor. Nosotros tenemos que decir que sí, un sí que se repite en los gozos y en los dolores, cada instante de nuestra vida. Carlo, ayúdame a vivir siempre mi libertad. Jesús lo significa todo. Nosotros podemos hacer cualquier cosa si la hacemos por Él. Hola, estoy listo para dar mi vida por ti, Alberto. Alberto Michelotti y Carlo Grisolía eran dos jóvenes italianos nacidos en Génova. Cultivaron entre ellos una espléndida amistad, alimentada por el deseo de llevar a todos el ideal evangélico que les había fascinado a ellos. Pertenecían a los Gen, los jóvenes del movimiento de los focolares fundado por Chiara Lubich. Alberto era un estudiante de ingeniería, inteligente y deportista, extrovertido y con madera de líder. Carlo, 2 años más joven, estudiante de ciencias agrarias, era un joven introvertido que volcaba sus profundos sentimientos en canciones que acompañaba con su guitarra. La muerte imprevista en ambos casos les dio cita con una diferencia de 40 días en el verano del año 1980. Alberto tenía 22 años cuando fallecía en un accidente de montaña. Carlo no pudo asistir al entierro del amigo porque ese mismo día era ingresado de urgencia ante el descubrimiento de un agresivo cáncer. Uno y otro habían puesto a Dios en el centro de sus vidas y habían elegido hacerse santos juntos. El 25 de septiembre de 2008 fue abierta la causa de beatificación de los siervos de Dios Carlo Grisolía y Alberto Michelotti. Tal vez la cosa más hermosa que Jesús me ha donado es sobre todo la certeza de que nunca más estaré solo. He entrado en su corazón. Yo no puedo nada, pero nuestra vida puede cambiar. Podemos amar. Yo soy la madre de Alberto Michelotti. Y nada, creció en una familia normal. Éramos yo, el papá, el hermano. Él era más bien humilde siempre. No se hacía notar. Además, la inteligencia es un don de Dios. Cuando decían, «Guau, Alberto, pero mamá, la inteligencia es un don de Dios», no se atribuía nunca nada a sí mismo. Por eso yo no estaba muy de acuerdo con él, porque yo, como madre, y como todas las madres, también las vuestras, nos sentimos un poco dueñas de vuestra vida, digamos. Dueñas en el buen sentido, de aconsejaros, de hacer, porque vosotros nos pertenecéis. Os hemos hecho. No, Alberto me decía, no, mamá. Vamos, hombre, has nacido de mí y de papá. No, mamá. Habéis sido, podríamos decir, como protagonistas, pero la vida es de Dios. Él es nuestro dueño, mío. No dueño, pertenecemos a Él. ¿Sabes qué es lo importante, mamá? Estar preparados. Estar preparados. Porque la vida le pertenece a Dios, no a vosotros. Me llamo Clara y soy la madre de Carlo Grisolía. De pequeño era más o menos un niño como todos los demás, nada de especial. Era muy alegre y también le gustaba hacer algunas travesuras, bueno, bastantes. Después de él nació Fiorella y después vino Matilde. Fiorella
se fue al cielo cuando tenía 10 meses. Intentamos educarlo pensando que era nuestro deber educar a los hijos también en la fe, comenzando sobre todo con eso. Quizás eran oraciones sencillas y él decía: hazme crecer sano, bueno, puro, fuerte y sabio. Cuando su maestra, debido a una enfermedad rapidísima, murió, Carlo estaba ya en la escuela media. Y fuimos obviamente al funeral. Me acuerdo que volviendo en el tren, Carlo me decía: mamá, realmente es verdad. La muerte viene como un ladrón y te lleva. Bueno, Alberto y Carlo eran dos chicos que formaban parte del mismo grupo de jóvenes, del movimiento del Focolare. La relación entre ellos fue muy intensa, y esta amistad entre ellos, reforzada por la relación de Jesús en medio de ellos, les ayudó a crecer en este camino. En esta iglesia, Alberto escribió su última carta a Carlo. Carlo era militar. Se marchó en marzo de 1980. Era entonces mayo de 1980. Alberto escribe a Carlo: hola Carlo, estoy en esta espléndida iglesia de San Siro. Estoy solo y sobre el techo de madera oigo la lluvia golpear dulcemente. Es un momento hermosísimo. Casi que no quisiera irme jamás. He pasado por aquí a ver a Jesús, para poner en su corazón todas las cosas infinitas que yo no sé hacer, que tal vez tan solo estropeo. En estos días, entre muchas de ellas, estás tú, tus dificultades para vivir la pureza. En este silencio tan hermoso, Jesús me está repitiendo que no nos podemos parar. Amar a todos, quebrantarnos el corazón para que salga el amor verdadero, el que nace del dolor. Lo sé, conozco tus debilidades y las mías. Tal vez hoy mismo tendré la tentación de caer, de ceder, pero Él me pide, te pide que sigas amando. Ya antes de llegar a Génova y dejar Posco Marengo, Carlo había estado en contacto con los Yen jóvenes y también con los niños. Y estaba muy contento. Lo había cogido también como una buena diversión, pero poco a poco algunas palabras iban calando y después, quizás así de repente, decía: hay una palabra que hay que vivir. Ha crecido así, en una parroquia aquí en Génova, en una parroquia que tiene un buen muro, y los chicos se sentaban sobre el muro. A Carlo le gustaba mucho la música, le encantaba tocar la guitarra y cantaban, y en cuanto se oía ya la campana de la iglesia, Carlo lo dejaba todo e inmediatamente entraba en la iglesia y comenzaba a tocar en la iglesia ya para el canto inicial de la misa. Así, de modo sencillo, todas las tardes estaban allí, porque la misa era una misa vespertina. Soy Marta Chirico. Conocí a Carlo
porque su familia vino a vivir a mi barrio. Los conocí cuando tenía 14 años. Cuando llegó Carlo, él tocaba la guitarra y a menudo estaba sobre este muro cerca de la iglesia, donde muchas veces había tantos jóvenes chicos que pasaban por allí, que estaban un poco por allí. Y recuerdo que una vez el sacerdote justo dijo: en vez de quedaros aquí a tocar la guitarra, ya que tocáis bien, venid a tocar dentro, ¿no? Entonces me acuerdo que yo era una de las que sí iba a la iglesia, pero en el momento en que estos chicos comenzaron a ir, yo enseguida encajé con ellos inmediatamente. Por fin, en un grupo de jóvenes, de chicos como yo, que tenían las mismas aficiones que yo, las mismas ganas que yo de conocer el mundo. Me llamo Gianluigi, soy de la parroquia de San Siro, así que juego en casa, en esta preciosa iglesia, nuestra abadía del año 1000. Tiene una historia larga. En esta larga historia también entran Alberto y Carlo. Alberto venía mucho a esta iglesia. Y Carlo también, porque vivía cerca de la parroquia, justo enfrente, Nuestra Señora de Lourdes de la Canova. Yo hablaré sobre todo de Carlo, porque con él es con quien más me he relacionado. Yo soy Titi, soy la hermana de Carlo y soy la última de 5 hermanos, la más pequeña. Y también tengo muchos recuerdos de tantos actos de amor que realmente recibía de mis hermanos, pero sobre todo de Carlo. Yo recuerdo que con Carlo enseguida nos hicimos amigos, porque era una persona que yo sentía muy cercana a mí, en su sensibilidad, en su modo de ser. Y entonces Carlo me vio triste y se me acercó y me dijo: mira, escucha, sabes que yo no soy capaz de ayudar a las personas, pero conozco a alguien que sí lo sabe hacer. Y me puso en la mano un folleto doblado en muchas partes, así como pequeñito, que no he vuelto a encontrar. Pero recuerdo que estaba escrita una frase de Chiara Lubich. Yo en ese momento no lo sabía. Decía: cuando sientas la muerte en el alma y continúes hablando a los otros de vida, cuando te sientas triste y continúes llevando a los otros la alegría, te parecerá que estás representando una comedia, que no eres veraz. Recuerda, esa es comedia divina. Eso es ser Jesús abandonado. Pues bien, yo tenía 15 años y Carlo tenía 15 años. Entre nosotros nos llevábamos 3 meses, él con 1 año más. Así que yo me acuerdo que aquella frase me impactó mucho y me abrió a un camino, a una visión del mundo, de la vida, que no se ha interrumpido jamás. Carlo estaba siempre conmigo, me acompañaba en este descubrimiento. Me acuerdo que me estaban haciendo un arreglo en los dientes y durante un tiempo tuve que ir varias veces al dentista y mamá, que me acompañaba siempre, un día no podía por el trabajo y le pidió a Carlo que me acompañara. Carlo le dijo a mamá que sí, aunque tenía que hacer otras cosas aquella tarde. Mientras íbamos en el autobús, intentaba darme conversación para distraerme. Pero yo ni siquiera le respondía. Entonces, él me dejó tranquila. Llegamos al dentista y esperamos un poco en la consulta. Antes de que me llamase el dentista, se dirigió a mí diciéndome: si quieres, Titi, puedes hacer un paquetín y mandarlo a Jesús. Este paquetín era, durante un tiempo, podríamos decirlo así, cuando teníamos alguna dificultad o teníamos que hacer un pequeño sacrificio, habíamos quedado en que podíamos. En esto nos ha ayudado Chiara Lubich, dándonos esta sugerencia a los jóvenes y niños. Ofrecer a Jesús lo que nosotros no conseguíamos o nos costaba.
como si se tratase de un paquete de regalo, con lazo y todo, y ofrecerlo, mandárselo a Jesús. Entonces me acuerdo que le miré y entré. Hubo un momento en el que se quedó encandilado con las palabras que Chiara Lubich había dicho a los jóvenes en algún encuentro donde él iba, porque le encantaba participar, donde conocía a chicos de otras naciones. Así que para él era fácil entender lo que suponía vivir la fraternidad. Vivere la fraternità, ¿no? Me acuerdo de que una vez me dijo, pero ¿has entendido de verdad, mamá, lo que significa hacerse uno? Y ahí sí que verdaderamente me hizo hacer un examen de conciencia. Con Carlo, hacia finales de los 70, comenzamos un camino. Podríamos decir que hemos iniciado un camino interparroquial. Eran años en los que las parroquias todavía funcionaban un poco por independiente. No se trabajaba en conjunto. En nuestra zona podemos decir que tuvimos un periodo de oro, podríamos llamarlo así, porque éramos un grupo de jóvenes muy numeroso también, de 3 parroquias cercanas. La nuestra aquí de San Siro di Struppa, Nuestra Señora de Lourdes de Canova, que era la parroquia de Carlo, y la parroquia de Prato, San Cosimo, los santos Cosme y Damián. Estas 3 parroquias han comenzado, podríamos decir, gracias al trabajo de los jóvenes, de nosotros que éramos los jóvenes de la parroquia, a trabajar juntos. Y Carlo, diríamos que fue el promotor inicial de esta actividad. Comenzamos a quedar. Iniciamos, por ejemplo, una actividad de adoración eucarística. Adoración eucarística que desde entonces, desde finales de los años 70, aquí en nuestra parroquia de San Siro, ha estado siempre activa, siempre viva. Y de hecho, nosotros de vez en cuando lo recordamos y decimos, esto lo ha iniciado Carlo. Aparte de esta, podemos decir que han dado comienzo otras actividades juntos. Por ejemplo, el Via Crucis interparroquial. Y otra cosa que yo me recuerdo también, cuando Alberto venía a casa, muy a menudo, muchas veces, era una amistad tan fuerte. Iban pronto por la mañana a la iglesia. Cuando mamá les preguntaba, ¿pero qué vais a hacer? Nos vamos con nuestro amigo Jesús, para empezar el día con él. Yo empecé a darme cuenta de que la relación que Carlo comenzaba a construir con Dios era una relación muy profunda. Pero no en solitario, sino en unión con Alberto y con todos los demás, los otros amigos, los Jen. Era una cosa que era un camino. Carlo en esto arrastraba. Era, por ejemplo, un músico. Hicimos también juntos actividades musicales, espectáculos musicales. Recuerdo, por ejemplo, la Operación África, que era una actividad de apoyo, ciertamente, a algunas poblaciones africanas, que se había puesto en marcha en el movimiento de los focolares, especialmente de los jóvenes del movimiento de los focolares, a los cuales pertenecían Carlo y Alberto. Además, también lo vi muy comprometido con aquel que tuviese mayor dificultad. Me acuerdo una vez que llegó a casa muy tarde y papá estaba preocupado. Por aquel entonces no existían los móviles.
Por eso papá se había intranquilizado mucho. Y cuando llegó a casa fuera de la hora, sin haber avisado, le gritó a Carlo. Y Carlo recibió todo el enfado. No contestó ni se justificó. Solo al día siguiente, cuando ya era otro día, y por tanto todos estaban más tranquilos y serenos, le contó a papá la razón. Él se había encontrado en el puente que unía nuestro barrio con la otra parte del valle un amigo nuestro. Estaba drogado, bajo los efectos de la droga. Carlos se quedó con él porque no quería dejarlo solo, porque él no quería ni siquiera volver a su casa. Así que se quedó con Gino hasta que consiguió convencerlo y acompañarlo a su casa con los suyos, con su madre. Muy bien, pues por ejemplo, pasé un periodo, una bronquitis un poco grave, así que durante un tiempo no había ido al grupo porque estaba en casa. Y en un momento dado vinieron todos con Carlo a llamar al timbre. ¿Dónde estás? ¿Cómo estás? Ahora ya por fin te habrás curado. Ya basta, ahora ven, salte, ven. Por eso me acuerdo que subieron todos a casa y yo me acababa de lavar el pelo. Y entonces Carlo cogió el secador y me secó el pelo, mientras que estábamos todos allí juntos. Carlo Alberto Carlo y Alberto seguían un camino más espiritual. Juntos en los momentos de los focolares, en estos grupos de la unidad Gen, y en este grupo había otro chico. Me acuerdo que una vez Alberto vino a casa y Carlo le pidió hablar con él en el salón. Habían cerrado la puerta, pero yo, como era pequeña, bueno, pues me acerqué a escuchar a la puerta para ver de qué hablaban. Era curiosa. Y escuché que Carlo le confió a Alberto la dificultad que tenía con un chico del grupo Gen. Y hablaron, y me acuerdo que yo comprendía que no debía quedarme a escuchar. Pero lo que me impresionó fue cuánto se ayudaron y no juzgaron en absoluto a este chico, pero se ayudaron mutuamente a superar este problema que tenía Carlo. Y tengo que decir que si yo no hubiese escuchado esta confidencia suya, no me hubiese dado cuenta para nada de que Carlo tenía dificultades con este chico, que siempre estaba en nuestra casa y que Carlo acogía siempre y con el que hacía tantas cosas. Por eso nunca lo hubiera dicho. Una de las expresiones con las que nos hemos formado con Chiara Lubich es justamente esa de que Jesús está en medio consolando, Jesús abandonado. Cuando entre nosotros hay unidad, hay amor, si alguno tiene dudas, está viviendo el dolor con angustia, Jesús en medio de todo eso lo consuela. No son tanto nuestros amores individuales, sino la presencia de Dios entre nosotros, la que en cierto modo consigue abrazarnos. Es Jesús abandonado el que ayuda al que está sufriendo a caminar, a vivir ese momento. Ciertamente, la fuerza con la que Carlo arrastraba estaba esencialmente en la Eucaristía, en su relación con Jesús, que era constante, podría decir que continua. Ciertamente, en cada cosa que él hacía, esto obviamente se percibía. Recuerdo que una vez Carlo me dijo: mira, no te veo muy bien. A mí me parece... ¿Tú hablas con Jesús Eucaristía? Porque no te veo demasiado bien. Me acuerdo de esta cosa de Jesús Eucaristía que él me hizo notar porque, según él, si esta relación con Dios era fuerte, con Jesús Eucaristía, si era fuerte, yo no podía estar como me encontraba en ese momento, ¿no? Entonces, en Carlos siempre había este amor, esta llamada a esta relación. También para él esto de tocar, el hecho de tocar en la iglesia para Dios,
y de hacerlo durante las misas era importante porque era como aumentar esta necesidad de oración, esta necesidad de vivir con Él, de adorarlo y de vivirlo juntos. Creo que para todos nosotros, que éramos jóvenes por aquel entonces, junto con él, yo era un poco más mayor que Carlo. Tenía 6 años más. Pero puedo decir que aunque yo era un poco más mayor que él, y cuando se es joven, quizás el que es un poco más mayor se tiende a considerar que es quien debería enseñar a los otros. En mi caso fue al contrario. Es decir, yo era más mayor que Carlo en cuanto a la edad, pero era mucho más joven desde el punto de vista de la fe. Entonces, mucho más joven, tenía necesidad de aprender alguna cosa de él. La llamada de Carlo y Alberto ha sido una llamada al amor, una llamada a vivir la vida de Dios. Eso quiere decir tener en común los bienes, por ejemplo, ¿no? Entonces, tenían entre ellos la comunión de bienes. Entre nosotros, entre la unidad Gen, se vivía este poner en común todo. La ropa, los libros, el coche, el dinero. Vivir juntos y ayudarse y ayudar a otros en la necesidad. Entonces, era una llamada de amor, pero una llamada siempre concreta. Sono Alberto, sono nato in una famiglia dove non è mai mancato il necessario. Anche coi genitori non sono mai nati grossi problemi. A 13 anni non avevo amici. Sono un ragazzo solo, tutto casa e scuola. Incontro una persona. È la prima che mi fa discorsi molto chiari. Alberto, davanti a te ci sono tanti specchi. Continui a guardarci dentro e perdi del tempo. Spaccali. Questa persona mi parla di Dio. Ma la vita non cambia. Domenica sera torno a casa dopo essere stato con gli stessi amici di sempre. Non è successo niente di diverso. Che giornata stupida. Una frase dell'Apocalisse mi batte nella testa. Perché non sei né caldo né freddo, ho cominciato a vomitarti. Alberto nació el 14 de agosto. Él tenía esta costumbre. El día de su cumpleaños escribía notitas o mandaba cartitas él a los amigos para darles las gracias de la vida que estábamos haciendo juntos, del camino juntos. È in questo periodo che conosco il movimento Gen. Da loro sento parlare di Dio amore, un Dio che parla a me, ad Alberto, mi chiama alla sua rivoluzione che fa a pugni col mio quieto vivere. Da solo no, è impossibile. Con altri, coi Gen, posso farcela. Cuando tenía 17 años, una compañera mía de instituto me invitó a la salida alpina organizada por su parroquia. Y entre los chicos que participaban en esta salida alpina he conocido a Alberto y con él he conocido una comunidad entera que quería vivir el amor recíproco. Este sacerdote, don Mario Terrile, era un sacerdote focolarino e intentaba llevar a su parroquia el ideal de Chiara Lubich. Digamos que Alberto era el modelo de cristiano que cada uno de nosotros querríamos ser. Una persona libre, pero una persona que no desperdiciaba ninguna ocasión para amar. En esto él era un poco especial porque él veía una necesidad y se lanzaba. No es que estuviera ahí haciendo cálculos, no puedo, tengo cosas que hacer, tengo un examen mañana. No, él iba y lo hacía, se entregaba. Esto es lo que recuerdo de Alberto, que no te dejaba en paz. Si te veía triste o preocupado, decías siempre, ¿cómo te va? ¿Puedo hacer algo por ti? ¿Te puedo ayudar? No dejaba pasar nunca
ni una oportunidad al ver cualquier sombra, ¿no?, de la actitud que hubiese en el rostro de los otros. Yo puedo decirlo por mí, pero creo que también otros podrían decir lo mismo. Yo soy uno de los tantos frutos de Alberto. Conocí a Alberto fuera del contexto del grupo donde él vivía y donde vivió esta relación tan intensa con Carlo. Porque éramos compañeros de instituto, de la escuela. Entonces lo conocí como compañero de clase. Alberto era un chico inteligentísimo. Era el primero de la clase. Pero era el tipo de chico que no avasallaba a los demás con su inteligencia. Estaba siempre disponible para los demás. La primera volta que he incontrato Alberto La primera vez que conocí a Alberto fue porque don Mario lo involucró en una actividad de verano que hicimos todos juntos. Era un campamento en la montaña. Son 10 días que se vive con una vida muy deportiva, agotadora, porque todos los días nos trasladábamos con las mochilas pesadas, con las tiendas, con el quemador, con las cazuelas, todo el equipo de alta montaña. Y era una vida muy cansada. E quindi era una vita molto faticosa. Y lo que nos impresionaba de estos chicos es que eran muy simpáticos, muy vivos. Y Alberto ya enseguida sobresalía. Y además, con una gran sencillez, sabían ponerse a servir, sabían meterse en el juego, pero eran además muy alegres, muy divertidos. Con nosotros, especialmente conmigo, no es que lo entendía, en realidad no lo entendía nunca, en absoluto, poco, porque él, con la cosa de siempre, incluso me traía a casa a los que encontraba en la calle, pero mamá estaba sola, tiene necesidad, bueno. Estaba en un medio de transporte normal con el que iba a la universidad. Escribí una nota: estoy aquí en el transporte y no veo lo que hay fuera porque la ventana está sucia, pero es un día lluvioso. A mí me gustaría tanto estar en la Scoferra, un monte de la Scoferra, estar allí, caminar con las hojas secas debajo de las zapatillas que me hacen compañía. Pero luego pienso, no, tengo a alguien que está cerca de mí, que quizá tenga necesidad de mí. Esta es la herencia silenciosa que Alberto me ha dejado. El último año, el año de la selectividad, había elegido asignaturas para el examen oral y puse el alemán como última opción en esa elección, porque siempre ha sido mi punto débil. Y además, no se me dan nada bien los idiomas. Una tarde sonó el teléfono y era Alberto que me dice: mira, si quieres, yo llevo el alemán como primera asignatura. Si quieres te ayudo. Teníamos un par de semanas de tiempo para preparar el examen. Me parecía algo imposible, pero pensé, bueno, ya estamos en ello, lo intentamos. Este quizás fue el primer milagro de Alberto, porque en estas 2 semanas me apoyó, hicimos lo que pudimos, y al final el resultado fue que conseguí, con la nota mínima, aprobar el examen de selectividad. Después del examen, comprendí que Alberto tenía algo especial. Más que comprenderlo, lo intuí, porque él nunca mostró nada. No me dijo nada nunca qué es lo que a él le empujaba a estar siempre dándose de esta manera. Su fe se veía en la manera como vivía cada momento del día. Frequento ingegneria, un ambiente dove è fortissima la selezione. Ognuno pensa per sé e i rapporti che si costruiscono sono fatti di argomenti di studio. Forse le amicizie più belle sono nate con gli studenti stranieri, i meno inseriti in quell'ambiente. Tra pochi giorni è Natale, ultime ore di lezione, un'idea. Corro a comprare dei biglietti di auguri. Poi li nascondo in mezzo ai quaderni di tutti i compagni di corso.
Durante la lezione, uno per volta si girano, mi sorridono. Uno di loro, Alberto, è il più bel regalo perché non me lo sarei mai aspettato. Con Alberto ha surgido un sentimiento particular. Nos hemos enamorado y hemos decidido comenzar a salir juntos. Teníamos 17 años, 17, 18 años. Era verdaderamente un amor sencillo, puro, vivido siempre, y creo que esto justo me lo ha enseñado Alberto, sin dejar nunca fuera a nadie, para que, y es una cosa que él decía, nuestra pequeña historia pueda ser parte de una historia más grande. La nostra piccola storia si possa mescolare in una storia più grande. Una volta mi ha portato una lettera a scuola. Una vez me trajo una carta a la escuela. Se la dio a un conserje de la escuela, pero el director de la escuela cogió la carta. Me llamó a dirección y me riñó, porque la escuela es un ambiente serio y no se hacen estas cosas. Porque la escuela es un ambiente serio y no se fanno queste cose. Pero estas cartas en realidad eran cartas muy bonitas, muy profundas, y ciertamente son un recuerdo bonito que me ha quedado de esta amistad. Que è rimasto di questa amicizia. La Eucaristía para ellos era muy importante. Aún me ayuda muchísimo. Una experiencia que Alberto nos compartió, que era de una parte de su diario, o quizá lo había escrito a alguno de nosotros, no me acuerdo, de este amor por la Eucaristía que le movía a hacer locuras. Lentamente la mia vita sta cambiando. Qualcuno entra sempre più nella mia giornata. È Gesù. Quel giorno corro per tutta la città. Là, in quella chiesa, c'è l'ultima messa della giornata. Posso incontrarmi con lui nell'Eucaristia. Esco prima dall'università. Salto da un autobus all'altro. Ad un tratto penso: Alberto, un mese fa queste cose non le avresti fatte per nessuno. En un momento dado, Alberto siente que tiene necesidad de no tener ninguna atadura para entender de verdad qué es lo que Dios le pide. Pocos meses después, en Roma, en un encuentro de los Gen, de los jóvenes del movimiento de los focolares, viene a saludarnos y Gino Giordani. Y en esa ocasión nos saluda cogiendo un pañuelo en la mano y nos saluda agitándolo. Y después dice: si alguno de vosotros me pide este pañuelo y yo se lo doy, cogiéndolo de un extremo, este pañuelo no nos sirve, ni a mí ni a él. No hagáis así con Dios, dadle toda vuestra vida. Y entendí la elección de Alberto, y entendí que me había regalado la libertad de crecer plenamente y formarme plenamente como persona. Una característica de Alberto que pienso molto bella. Una característica de Alberto que creo es muy bonita, sobre todo hoy en día, es la gran pureza que vivía y su gran respeto, que lo veía en su relación conmigo, pero también en su relación con todas las chicas. Ya solo en el hecho de que su lenguaje fuese siempre un lenguaje bonito, libre, alegre, pero limpio, algo que hoy en día es difícil. Cosa que hoy es difícil. Sé que Alberto tenía un amor grandísimo a María. Incluso había escrito letanías a María preciosas que había compartido con nosotros. María estaba siempre presente. Y aún hoy, todavía, cuando veo la luna, me viene a la mente una de sus letanías, bella como la luna. Por eso veo a María y pienso, bella como la luna, la letanía de Alberto. Y pienso que muchos de nosotros tenemos estas letanías como punto de referencia de cosas que él escribió. Hacía campamentos, los hacía con estos sacerdotes. Él en un cierto momento se apartaba, se iba un poco en alto para el rosario
Sí, eso sí. De hecho, también los sacerdotes se sorprendían. Para él era la hora de decir el rosario. Iba, porque en montaña, qué más bonito que la montaña, para ver la naturaleza también allí, ¿entiendes? Él se sentía atraído y decía el rosario. Mi sembra ci avesse proposto di pregare insieme il rosario, e questa era una cosa che capitava. Me parece que nos había propuesto rezar juntos el rosario, y esto era una cosa que pasaba. Para mí era una novedad, porque para mí el rosario lo decían las abuelas, lo decían las viejitas en la parroquia. Sí, sabía quién era la Virgen, pero en cambio él verdaderamente sabía hablar de la Virgen de un modo tan concreto, tan bonito, que entusiasmaba a todos. Nos había enganchado, así que de vez en cuando había días en que por la tarde, sobre todo por la tarde, se rezaba el rosario. In cui sì, alla sera, soprattutto alla sera, si pregava il rosario. Recuerdo de que para mí era el año de la selectividad y nuestro párroco había organizado un campamento en la montaña, el Tour del Mont Blanc. El párroco que nos acompañó era también el párroco de 3 chicos que le había invitado. Y estos 3 chicos eran de su antigua parroquia, eran de los Yen, formaban parte del movimiento de los focolares. Eran chicos un poco especiales los 3. Y nosotros comenzamos esta marcha de 15 días, agotadora para nosotros, sobre todo para quien venía de los estudios. Por eso, muy difícil cargar con las mochilas pesadas. Eran días y días, horas, se caminaba incluso 10 horas al día. Mochilas donde llevábamos todo, incluso la tienda. Y puedo acordarme de Alberto y de algunas escenas. Una primera escena, cansados, agotados. Sabemos que en algún momento habrá un descampado y allí por fin podremos pararnos. Con esta perspectiva nos ponemos en camino, pero estamos tan agotados que no conseguimos ya ni siquiera ponernos la mochila a la espalda. Llega Alberto y es capaz de llevar 2, coge la suya y coge una de uno de nosotros. Nos adelanta rápido, no lo vemos más. Pero cuando llegamos al descampado, casi como Jesús en la pesca milagrosa en el lago de Tiberíades, nos encontramos con un joven que ya ha preparado los bocadillos con el atún, con la mayonesa. Y con la mayonesa incluso está escrito bienvenidos. Me acuerdo de que había observado, me había impresionado un gesto absolutamente cotidiano, absolutamente normal, de cómo cortaba el pan, cómo cortaba cada rebanada de pan, y me había impresionado. Él me había dicho, pues claro, hay que hacer cada cosa por Jesús. Así que él con cada rebanada de pan pensaba en cada uno de nosotros. La noche anterior de separarnos, hicimos un fuego por la noche. Uno de nosotros no conseguía dormirse y necesitábamos hervir agua para la manzanilla. Estábamos solo 4 y esa noche nos preguntábamos sobre la muerte. Y él mismo dijo, ¿y para vosotros 3, para vosotros, qué cosa es la muerte? Cada uno trató de decir alguna cosa, pero claro, con nuestros 17, 18 años. ¿Y para ti, Alberto? Y él dijo, para mí es un salto en Dios, un salto en Dios. Y después se paró y dijo, hagamos un pacto entre nosotros. Si el Señor nos ha juntado esta noche en el momento de despedirnos, despidámonos así. Prometámonos el uno al otro que nos encontraremos todos los días en la Eucaristía y que nos comprometeremos a rezar los unos por los otros. Algo que yo comencé a hacer a partir de ese día y nunca lo he dejado. Yo no iba a misa todos los días. Este ha sido nuestro adiós, porque al separarnos días después, hemos sabido que él se había caído por la montaña, haciendo una de las montañas quizá más difíciles, un glaciar que por otro lado conocía, pero que han encontrado en su mochila al final de la caída, cuando han encontrado el cuerpo. Su meditación del día era el juicio final, un juicio en el comentario de Chiara Lubich, pero en realidad sobre las últimas preguntas o sobre las preguntas del juicio final, en el cual, quién sabe, quizá, misteriosamente, había pensado aquella tarde antes de hacer la subida.
prima di fare la scalata. El 18 de agosto, junto a este otro Jen, experto en alpinismo, han comenzado la escalada. 18 de agosto, 4:30 de la mañana. El cielo está claro y estrellado. Podemos subir. Decidimos no atarnos porque este tipo de hielo no permite puntos de seguridad. Es una subida maravillosa. La naturaleza, el viento, el sonido de los crampones sobre el hielo. Interiormente te surge instintivo el deseo de dar gracias a Dios. Entonces el hielo se hace más frágil, se vuelve peligroso. Hacia abajo 600 metros de camino resbaladizo, hacia arriba solo 50. Volver sería mucho más arriesgado. Avanzo con cautela, veo acercarse la cima. Alberto está a 1 metro detrás de mí. Lo veo perder el apoyo de sus crampones. ¡El pico! ¡Clava el pico! Todo es en vano. Todavía lo veo mientras va cogiendo velocidad y luego desaparece. Dios mío, no puedes pedirme tanto. ¿Por qué? Después de los primeros momentos de desconcierto y la esperanza de poder encontrarlo con vida, la carrera en la roca del otro lado para regresar rápidamente, encontrarlo con vida. Cada minuto puede ser precioso, pero los rescatadores no podrán hacer ya nada. Mirando el cuerpo de Alberto, surge dentro de mí una pregunta que me martillea. ¿Por qué él y no yo? A pesar de las lágrimas, un pensamiento común. El amor lo vence todo. La noticia se ha corrido inmediatamente y todos los Jen y los amigos han corrido a Terme di Valdieri, donde estaba Alberto. Encontré la fe. ¿Sabes cuándo la he encontrado? Cuando Alberto murió. Murió, le pusieron en una de esas camillas de montaña con todas las flores del campo. A él le encantaban las flores del campo. Decía, mamá, son las mejores. Entonces ahí yo me arrodillé y vi sus ojos tan cerrados, sonrientes. Entonces me he dado la vuelta, estábamos en una iglesita de la montaña y estaba el sagrario, que un sacerdote, mira que es difícil que lo tengan, y he dicho, Dios, tú existes verdaderamente. Y a partir de ahí mi vida ha cambiado. El Señor me ha dado un don, el don de la fe, creo. Y pienso que esta es la herencia silenciosa de Alberto. Cuando murió Alberto yo me encontraba en el campo porque era verano, era el 18 de agosto y estaba con mi familia en el campo. Y fue justo Paolo, uno de los hermanos de Carlo, el que me llamó. La noticia de Alberto fue, aún me acuerdo, fue como si me hubiese caído yo también de la montaña en aquel momento. Fue un momento fortísimo. Y por eso un gran porqué. Inmediatamente. Entonces, en el momento, lo que pude hacer fue intentar ir con ellos rápidamente, encontrar enseguida a todos los Jen que estaban aquí en Génova. Yo no fui a la tumba, yo no vi su cuerpo. Fui al funeral aquí en Génova. Pero fue un momento que nos hizo unirnos como una piña. Si antes no éramos amigos, no hacíamos... La muerte de Alberto nos unió, nos hizo una piña, nos hizo uno. Se percibía la fuerte certeza de que Alberto estaba en Dios, que sí, habíamos perdido un amigo, pero Alberto estaba en Dios. Era propio En realidad yo tenía al mismo tiempo dolor y alegría. Y la alegría era de tener un amigo que me conocía muy bien
y que había llegado. Para nosotros estaba claro que Él había llegado al paraíso. Él realmente nos había enseñado una amistad con Dios, una relación con Jesús muy personal, muy viva, muy real. Y una gran libertad. Mi vida cambió radicalmente justamente el día del funeral de Alberto. Pude conocer más lo que le movía a ser así, que era en verdad esta relación, sea con Carlo o con los otros de su grupo, esta presencia de Jesús en medio de ellos, que les hacía ser tan especiales. Y ahí, durante el funeral, me enteré de que habían ingresado a Carlo. Como no había podido ni siquiera decir a Alberto, saldremos de esta, lo conseguiremos, no sé, alguna cosa, adiós, pues eso que al menos pudiese tenerlo con Carlo. Entonces fue inmediatamente al hospital donde estaba y recuerdo que él estaba en la cama, sí, delante, y me puse al lado opuesto de la cama y nos miramos. Estuvimos callados los dos un rato, los dos. No hablábamos porque en ese momento estábamos viviendo los dos el dolor de la muerte de Alberto. Entonces eso, cuando fuimos donde Carlo, ya he dicho cómo lo encontramos y nada, además le costaba mucho hablar, entonces no quisimos entretenerlo más, pero él sí me dijo estas palabras: Alberto está siempre aquí conmigo, y me señaló el fondo de la cama. Hay que coger la voluntad de Dios sobre nosotros en toda circunstancia. Siento una gran urgencia. Carlo estaba haciendo el servicio militar, por aquel entonces obligatorio para todos los jóvenes, y se encontraba en La Spezia, en Chiavari, y había venido a casa con un permiso. Había dicho que en realidad no se encontraba muy bien, así que se hizo algunos exámenes. Después se incorporó de nuevo, pero de nuevo no se encontró bien y volvió a casa. Y ahí, después de una consulta más específica con un especialista, se dieron cuenta que tenía un tumor, ya en un estado avanzado. Y por lo tanto en una situación muy crítica. Y en ese momento se lo diagnosticaron y entonces ingresaron a Carlo justo los días en que Alberto dio su salto en Dios. Así que Carlo no estuvo en el funeral. A partir de ese momento, Carlo, diríamos que comenzó un vuelo, su vuelo final en esos 40 días. Y Carlo siempre estaba entregándose. Hizo que le trajeran la guitarra a la planta en la que estaba ingresado, porque había muchos ancianos encamados cerca de él. Pues para aliviar los días, las tardes cantaba sus canciones u otras canciones. Hacía lo que podía. Si conseguía levantarse un poco, iba a uno, a otro. Riusciva a fare quello che poteva un pochino alzarsi, andava da uno o dall'altro. Con Carlo, en cambio, fue acompañarlo, sobre todo porque esperábamos que se curase. Así que estábamos todos seguros de que nuestra unidad, nuestro amor, alcanzaría el milagro. Por eso lo pedimos hasta el final. Nosotros, recuerdo que estábamos allí abajo, íbamos a rezar, a cantar, porque sabíamos que Jesús en medio lo sostenía, que todo aquello que la medicina no podía hacer, Dios podía hacerlo. En un cierto momento, el 1 de septiembre, Carlo tuvo una hemorragia gravísima, debido a la cual fue necesario trasladarlo a otro hospital. Y allí le reanimaron, siempre en condiciones muy críticas. A mamá le permitieron entrar solo unos instantes. Y cuando entró mamá, Carlo miró a mamá y le dijo: «Mamá, es el momento del salto en Dios». Yo quise escribir a Carlo,
Estoy contigo, teniendo a Jesús en medio. No tengamos miedo, lo importante es ser fuego. Y he firmado Mavi, porque son las siglas de Fiamma Viva, llama viva. Y con ese nombre firmaba Mavi, que quiere decir llama viva, el nombre nuevo que Chiara le había dado. Entonces Carlo había pedido un nombre nuevo a Chiara, y Chiara le había dado un nombre nuevo, Vir, que en latín quiere decir hombre, pero el hombre en su plenitud, en su dignidad. ¿Y quién puede ser el hombre más digno, el hombre más grande del mundo, sino Jesús, que es Dios, que ha querido hacerse hombre por nosotros? Y nosotros le hemos visto vir en su enfermedad. Esto sí. El rosario ha sido para Carlo una oración incesante. Incluso cuando le faltaban las fuerzas, la voz, había alguien a su lado que lo rezaba y él lo seguía. Carlo tuvo la posibilidad de recibir constantemente la Eucaristía, pequeños trocitos porque solo podía deglutir eso de la hostia, pero para él eran esenciales. Carlo, con esta enfermedad fulminante, en esos 40 días se ha consumado. Ha tenido momentos de oscuridad, momentos duros, difíciles, en los cuales no ha sentido a Dios, pero después vino la luz. En esos últimos instantes, Carlo dijo: decidles a todos que estoy contento de ir al encuentro de Jesús. Carlo tenía un anillo de esos que sirven para rezar el rosario. Y Giancarlo, que estaba cerca de él, vio que Carlo tocaba el anillo. Entonces Giancarlo le dijo: cambiémoslo a la izquierda. Es un verdadero compromiso con Jesús crucificado y abandonado. Un joven consiguió entrar donde Carlo para saludarlo y le dijo: ¿qué palabra puedo llevar a los demás, Jen? Y él le dijo: diles a todos que no se rindan nunca. Después, cuando él se marchó, supe que poco antes de cerrar los ojos, supe que rezaba el Ave María. Justo las últimas palabras han sido el Ave María y se ha dormido. Y que había tenido ese momento de noche, de oscuridad poco antes. Me di cuenta de que marchaba con él, que me llevaba al cielo con él. Y cuando fui al tanatorio y volví a casa por la tarde, estábamos rezando el rosario, se rezaba el rosario en la parroquia, y recuerdo que llegué y estaba todo lleno de jóvenes, lleno de jóvenes, toda la plaza, el muro, la calle, y dije: pero cuánta gente conocía a Carlo. Tantos jóvenes que yo nunca había visto, y estaban todos allí. Y pensé: pero tenías que morir para saber, para conocer cuántas personas te querían, cuántas personas creían en ti. Él verdaderamente creía en serio que Dios es amor, que Dios es Padre y que basta quererlo y podemos entrar en relación con Él. He caminado mucho tiempo y he llegado aquí, a tu puerta. Ahora estoy parado y ya no sé qué hacer. ¿Cómo quisiera encontrar la puerta abierta para poder entrar? Me llamo Paulo Pupo. Conocí a Alberto cuando era joven.
hace tantos años, en el 2004, como se puede ver, me diagnosticaron una enfermedad. Una enfermedad que golpea a los grandes hombres porque golpeó a Juan Pablo II. Es la enfermedad de Parkinson. Una enfermedad progresiva que afecta el cerebro y que dificulta los movimientos más elementales, como hablar, caminar, moverse. Desde que me lo diagnosticaron, esta relación con Alberto y Carlo, esta relación entre cielo y tierra, ha sido aún más intensa. Yo digo que Alberto es mi vitamina A y Carlo mi vitamina C, porque en algunos momentos del día, cuando me doy cuenta de que es difícil hacer las cosas, hablo con ellos. La relación con ellos me ayuda a tener serenidad. Me acuerdo de Carlo en la cama del hospital que decía que era importante vivir el momento presente. Es decir, no revolver el pasado ni pensar en las preocupaciones del futuro, sino vivir ese momento que Dios te regala. En el 2000, cuando nos hemos dado cuenta que su relación, que su historia, todavía ahora, deja unos bellísimos recuerdos, estaban vivos en los que los habían conocido, nos hemos dado cuenta de que era necesario hacer algo para mantener vivo su recuerdo y la relación que muchos tenían con ellos. Entonces, pensamos en constituir un comité que se llama Comité Alberto y Carlo, para pedir a la Iglesia que confirme si en efecto eran santos. Cuando ha surgido esta causa de beatificación, el obispo de entonces quiso que fuesen juntas. Él había conocido la historia de Carlo y Alberto y decía que era una causa que era necesario llevarla a cabo para los dos, porque es la amistad la que lleva a la santidad. Hola Fons, te quiero muchísimo, pero siento que la única manera es la de sufrir por ti. Todos los dolores y las dificultades de hoy los vivo por ti. Si tienes algún problema y no sabes con quién hablar, acude a mí, no porque yo soy uno que lo sabe todo, sino porque puedes ver en mí a un Jesús que te habla, te escucha, te ayuda. Y recuerda, Jesús lo puede todo. Si no hubiese Jesús abandonado, sería un desastre. Te lo digo de todo corazón, ama a todos, sé el primero en amar. En síntesis, vuelve enseguida el rayo de la voluntad de Dios.